Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar sobre una puerta mental, una forma de conceptualizar, de ver a los monopolios que nos rodean. ¿Sabes? Estamos rodeados de monopolios. Y también sabemos que el poder corrompe. Pero no le damos la crítica, no le damos la profundidad en el análisis a estos monopolios que nos rodean. Y esto me parece muy importante. Miren, comencemos por un caso en México, por poner un ejemplo. En México hay una empresa que se llama Pemex. Pemex hasta hace poco era dueña de todas las gasolineras. Para los mexicanos era normal que haya una sola institución con el monopolio de todas las gasolineras. Para otras personas que viven en otros países les podría resultar ridículo que solamente una empresa tenga el derecho de ofrecer el servicio que ofrecen las gasolineras. Cuando estudias un poco más del caso te das cuenta que en 1938 hubo una expropiación y obviamente detrás de eso hubo algunas mafias que funcionaron, favores, millones de dólares, todo eso para otorgarle a esta institución el monopolio sobre las gasolineras y sobre muchas otras cosas en el tema de los hidrocarburos, y se constituyó Pemex. Luego, con el tiempo, Pemex se mezcló con la identidad de la gente y la gente olvidó el monopolio. De hecho, está de acuerdo y defiende el monopolio porque la gente se acostumbra a él, pero en el fondo es un monopolio. Miren, en otros países hay otros monopolios. Por poner ejemplos, en Finlandia, todas las máquinas tragamonedas son de una sola institución. En Brasil hay una sola institución que tiene el monopolio de los reaseguros. En Ecuador, hace poco, había un monopolio sobre la instalación y el servicio de telefonía. Se llamaba Andinatel. Solamente esa empresa podía ofrecer el servicio de telefonía. En Estados Unidos, en algunos estados, los ABC Stores tienen el monopolio de la venta de alcohol. Desde el punto de vista de la economía, los monopolios son pésimos. No se enfrentan a la capacidad de quebrar, la posibilidad de quebrar. Entonces no se enfrentan a la necesidad de innovar. No pueden quebrar, no necesitan innovar. También no se dan contra la demanda y la oferta. No tienen competencia. Los monopolios generan mafias y son centros de poder. Si es que el poder corrompe, nos deberían preocupar. Pero las personas que vivimos rodeados de monopolios nos acostumbramos a ellos y eso es muy peligroso. Bueno, dejemos estos monopolios más obvios a un lado para analizar un monopolio que no mucha gente cuestiona. Es el monopolio de los bomberos. Ustedes saben, en los países de este mundo solamente el gobierno tiene el derecho de ofrecer el servicio de los bomberos, de apagar fuegos, incendios. Pero esto no siempre ha sido así. En Egipto, hace miles de años, también habían bomberos. Entonces, es algo que siempre ha existido, pero ahora solamente el gobierno tiene el derecho a ofrecer el servicio de bomberos. Tú y yo no nos podemos poner una empresa para ofrecer ese servicio y darle la competencia al gobierno, no. Hay un monopolio, y ese monopolio está protegido por coerción. Eso es muy importante. Antes, hace algunos siglos, en el Renacimiento, por ejemplo, los bomberos funcionaban con brigadas de voluntarios y vigilantes, y era algo más comunitario. Luego, dato interesante, en Inglaterra, en 1666 hubo un gran incendio en Londres, y a partir de ese gran incendio se mezclaron empresas que ofrecían el servicio de bomberos con aseguradoras y con las brigadas de voluntarios y la comunidad civil. Y de todas esas instituciones solucionaban el problema del servicio de bomberos. Había competencia entre estas empresas. Luego, Luis XIV en Francia fue el primero en tomarse los bomberos para mejorar su nombre. Fue un acto populista. Les puso uniformes a todos los bomberos. Y luego Napoleón terminó por tomarse los bomberos, hacerles gratis y prohibir la competencia.
Nada es gratis en este mundo. Todo lo que cuestan los bomberos viene de los impuestos. El gobierno no tiene dinero para sí mismo. Todo coge de la gente. Y luego ofrece el servicio de bomberos y prohíbe a otros actores en el mercado ofrecer el mismo servicio. De esa manera se politizó el servicio de bomberos y se hizo parte de lo que hoy conocemos como el gobierno. También es interesante mencionar el caso de Nueva York. En Nueva York coexistían diferentes formas de ofrecer ese servicio en diferentes brigadas de voluntarios que se dedicaban a apagar fuego y también tenían recompensas por parte de empresas de seguros. Pero luego se fueron politizando estas brigadas de voluntarios hasta que el municipio de Nueva York terminó tomándose las brigadas de voluntarios. Los mismos voluntarios se politizaron y ocuparon puestos políticos en el municipio. Y se fundó el Departamento de Bomberos de Nueva York. Y luego se copió eso en todo el mundo. Y el mundo olvidó que hubo un tiempo en que los bomberos no eran un monopolio del Estado. Lo que hay que preguntarse es si es que es realmente necesario que tengamos un monopolio. ¿Por qué no nos ponemos poner una competencia a los bomberos del Estado? ¿Cómo se vería la industria del servicio de bomberos si es que no existiera un monopolio? Habría evolucionado, habrían empresas en competencia que ofrecerían mejores y mejores servicios. Tal vez se enfocarían en la prevención y irían de la mano de las aseguradoras. Tal vez, y muy interesantemente, la comunidad estuviera más involucrada con apagar los incendios, en vez de delegar la responsabilidad de apagar los incendios al Estado. Tal vez habrían diferentes formas de apagar incendios y habrían unas instituciones enfocadas en apagar incendios en los bosques y otras en apagar incendios en las ciudades. Habría una diversidad de ofertas y probablemente la gente estuviera más conectada con su barrio si es que se incendia, pero no. La mente del hombre del siglo XXI le delega esa responsabilidad al Estado. Por último, hay algo muy interesante que hay que mencionar y es que tiene unos incentivos podridos. Cada monopolio tiene unos incentivos podridos. ¿Por qué? No puede quebrar y no se enfrenta a la oferta y la demanda. El ingreso de esa institución depende de cuánto le asigne el gobierno, del presupuesto del Estado. Entonces hay un incentivo a generar incendios para que le suban el presupuesto. ¿Cuántas camionetas necesita el Departamento de Estado? ¿Cuántos incendios hay? ¿Cuánto dinero tiene el Estado disponible? Depende de una política y de una burocracia. Y hay un incentivo de nuevo a generar incendios para que les aumenten el presupuesto. Y acá les puedo contar algo personal. Miren, yo tengo una amiga que tiene unos negocios y una de las personas que aplicó a un puesto en estos negocios era un ex bombero que le contó a mi amiga directamente que él renunció a ser bombero porque sus compañeros generaban incendios. Porque generan incendios para que les suban el salario. No me importa si no crees esta historia que te estoy contando. Lo importante es que identifiques ese incentivo podrido que hay cuando existe un monopolio. Otro dato curioso es que en Roma, Crassus tenía el monopolio de los bomberos. Y una de las cosas que podía hacer y que practicaba, según algunos historiadores, era mandar a incendiar las casas de sus enemigos políticos y luego no enviarles los bomberos. Ese es el problema de los monopolios. Ahora, pensemos fuera de la caja. ¿Cómo se verían los bomberos si es que no fueran un monopolio del Estado? Miren, creo que para completar el tema, para darle otra mirada a este tema de los monopolios, podemos regresar a ver a los aeropuertos. ¿Cómo se verían los aeropuertos si es que no fueran construidos por el gobierno? Actualmente son construidos por el gobierno. O en alianzas público-privadas, el gobierno expropia la tierra y luego subsidia la industria de la aviación completa, desde la gasolina. Si es que el gobierno no construyera los aeropuertos
se enfrentaran a la posibilidad de quebrar. Habría aeropuertos en competencia, sin duda. Habría evolucionado la industria de los aeropuertos. Probablemente no se viera como una institución militar en donde te escanean y te tratan como un delincuente. Y también es totalmente burocrática, con unas filas que son imposibles a veces. Tal vez, si es que habría una competencia en la oferta de aeropuertos, los aeropuertos fueran mucho mejores. Y también, si es que el gobierno no financiara y no subsidiara la industria de la aviación en general hubiera evolucionado. Quizás los aviones en sí se verían diferente. Quizás habrían Zeppelins y hubieran evolucionado y mejorado sus fallas los Zeppelins. Pero lo que tenemos es algo que está congelado en una forma de ser. ¿Por qué? Porque el gobierno subsidia la industria, y cuando subsidia una industria, esa industria se queda tal como es y se llena de mafias. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, regresemos a ver a los bomberos, regresemos a ver a la industria de la aviación y pensemos cómo se verían las cosas si es que el gobierno no se metiera en esas industrias. ¿Existieran? Claro que existieran. Habría la necesidad de viajar, habría la necesidad de apagar fuegos. La comunidad y el sector privado ofrecerían esos servicios, pero fueran muy diferentes y fueran menos mafiosos. Eso es muy importante. Para un pez en una pecera es muy difícil imaginar cómo se ve un coral en el mar, pero es justamente eso lo que necesitamos hacer.